Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Tirsa Sáenz, gracias por estar aquí. Tirsa, buenos días. Eliezer, buenos días. Eliezer Mora y Adolfo Pastrán. Sermo Adolfo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Quería ir a lo de la encuesta, pero antes pedirles un comentario sobre el acto ayer, de verdad, de la Policía Nacional. El discurso del presidente, la intervención del discurso del comisionado Díaz también estuvieron muy buenos, y las declaraciones de la vicepresidenta luego también son, digamos, guías a seguir, ¿verdad? Y en el caso del presidente, pues recordaba que consideraba que esos gobiernos eran los gobiernos neoliberales o los gobiernos que aquí estuvieron establecidos del 1990 al 2016, al 2006, ¿verdad? Constituían gobiernos somocistas, y él daba algunos ejemplos que daban cuenta de por qué él hace esa afirmación, y habla lo del saqueo, lo de la negación de la gente más humilde, los servicios, y hacía un recuento bastante interesante de lo que pasó en este país. Y bueno, gracias a Dios hemos, digamos, los nicaragüenses cambiado esa situación, y ahora pues, aunque no todo está resuelto porque los recursos son limitados, ¿verdad? Siempre son limitados, la cosa ha venido mejorando. En ese sentido, ¿cuáles son los comentarios que tienen, Tirsa? Buenos días. Buenos días otra vez. Bueno, mira, primero el acto, pues, es decir, yo creo que es de justicia reconocer el trabajo de la Policía Nacional, que el año pasado fue la institución que más sufrió, pero no solo por la destrucción de sus instalaciones o por la muerte, ¿verdad? Y la tortura de sus oficiales, de sus miembros, sino también por todo la lluvia de basura que le cayó a la Policía Nacional, ¿verdad? Reconocida como la mejor policía de América Latina, como una policía muy cercana a la población, con sus problemas, porque lo hay, a fin de cuentas, una institución de miles de personas. ¿Ves? Y cuando tenés que ver con la vida cotidiana, cometes errores que se han cometido, pero en términos generales, una buena policía que fue muy golpeada el año pasado, muy, muy, muy golpeada. Y me parece repito, de justicia reconocer el papel de la Policía Nacional, una policía muy profesional, una policía muy cercana a la gente, que nos ha permitido a los ciudadanos de este país tener los niveles de seguridad que tenemos aún, repito, con todos los problemas que incluso ayer mismo reconoció el presidente de la República, pues el tema de los robos, eso que decía de la vida cotidiana. Entonces me parece de justicia reconocer el trabajo de la policía, el trabajo de la institución, lo profesional que han sido, y además una policía que se levantó de la ruina. Porque acordate que la policía, llamabas a la policía y no tenía combustible, entonces tenías que darle combustible. Si tenía, llegaban, si no, estabas listo. Una policía sin unidades, una policía con posilgas como delegaciones, y en una situación precaria a la que la fueron sometiendo, bueno, y cómo sale de la ceniza o de la precariedad, pues a tener un poco más de recursos, no mayores recursos, un poco más de recursos, más profesional, y eso, pues más cercana, y con todo el reconocimiento del mundo, con todo y la basura que le tiraron el año pasado y lo golpeado que fue el año pasado la policía. Solo para un dato, pasaron de 6.000, eso quiere decir que se levantaron de la ceniza, de 6.000 integrantes a 15.000 y pico, casi 16.000. Sí. En estos años, pues. La quisieron desaparecer. La quisieron desaparecer. O sea, una oleada en el 90, una vez que asume la señora Chamorro, una oleada en contra de, bueno, todas las instituciones sandinistas, todo el sandinismo y todas las instituciones del sandinismo, se dio de la revolución, y las que estaban en primera fila era la policía. Acordate, salieron jefes importantes, fundadores, desde René Vivas hasta
no sé cuántos más, pues, y la redujiste a su mínima expresión, y eso hay que decirlo, pues. Sí, y la otra cosa es que decía el presidente algo como que en su ilusión absurda, que no entendían nada, lo decía el presidente, ¿verdad? Inclusive el acuartelamiento de la policía en los sucesos violentos del año pasado, que en ese intento fallido de golpe de Estado. La actitud de la policía también, ¿verdad?, de no salir por una decisión gubernamental que habla de la calma del comandante, ¿verdad?, del presidente, es decir, vamos a esperar, y él lo refería a él, en otro lado, eso no hay paciencia, ¿no? Y entonces se me viene una imagen a la cabeza cuando aquel cura llegó con el otro señor de los derechos humanos que decía decirle a un policía entregame las armas, o sea, como si lo tenía como si lo tenía sitiado, o sea, hacía esto, hombre. Entonces me recordó ese tipo de locuras que algunas personas creyeron que podían hacer, decía él, ir a atacar los cuarteles de la policía, luego ir a los del ejército, o sea, una locura tremenda, ¿verdad? Y habla de la paciencia que tuvo el comandante Daniel, creo yo, ¿verdad?, que en esos momentos, y bueno, pero como lo dijo en otro discurso, todo tiene límites, ¿no? Y los límites fueron sobrepasados. La disciplina tiene límites. Sí, pues, sí, tiene límites, pues, tiene límites, sí. Y eso lo explicaba el comandante el otro día, Eliezer. Hombre, ahí me hizo una seña como ahora, como estoy interesado en aprender lo de béisbol, me hicieron una seña ahí. No. Mira, para empezar, hombre, yo creo que este acto fue muy merecido. Muy merecido porque recordemos que la Policía Nacional, como decía Tirsa, ha sido muy señalada y fue muy señalada a partir de los hechos del 2018. Fue muy señalada y vilipendiada por su actuar, porque estaba actuando conforme a la ley. Si hay delincuentes, hay que atraparlos, hay que meterlos presos, hay que tratarlos como son. Un acto muy merecido, y yo me remonto también, Alberto, a lo que es la encuesta que hizo MIR. El 64.2% de la población, la aceptación que tiene la policía es muy buena. O sea, desde ahí tenemos que partir de que tenemos una policía muy eficiente, de que se está haciendo un trabajo muy acertado. Porque si esta encuestadora no hubiera dado esta cifra del 64.2%, lógicamente la policía no tuviera credibilidad, la credibilidad que tiene y la aceptación que tiene. ¿Por qué te digo esto? Como ha sido señalada, ha sido vilipendiada, ha sido manipulada la información de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, y lo vimos en la reciente microconcentraciones que yo le llamo. ¿Ya? Sí, fue una microconcentración, tengo porque yo estuve en las 4, yo fui a filmar esto. Y la policía lo señalaban, lo acusaban, le faltaban el respeto a estos señores. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Al grado de profesionalismo, al grado de aceptación que ha tenido la Policía Nacional en estos 40 años, a pesar de que los querían reducir, los querían desaparecer. Ahora el comisionado Díaz dijo que hay 15.700 efectivos actualmente en Nicaragua. Y las condiciones que existían para los policías en los años anteriores, hemos visto la modernización, los vehículos, la capacitación de todo, de los agentes policiales. Aparte de esto, la vestimenta. Yo no sé si vos has visto la vestimenta de los policías en los gobiernos anteriores, cómo eran, a la vestimenta que son actuales. ¿Uniformes? Sí, los uniformes son totalmente diferentes. Sus medios de acuáticos, sus medios de vehículos con los que hacen sus patrullajes, actualmente son diferentes. ¿Ya? Ahora ya no tienen que pedir un galón de gasolina para ir a cubrir una situación que se puede vivir en algún barrio. Ahora llegan, agarran al delincuente y hacen su trabajo. Entonces, ese es el grado de prioridad que le ha dado este gobierno a la Policía Nacional. Yo creo que este acto es muy merecido a sus 40 años, lógicamente. La encuestadora vino a reforzar lo que todo Nicaragua sabe, la aceptación que tiene la Policía Nacional actualmente por su trabajo muy profesional que ha hecho. Adolfo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, recuerden que desde 1990 vino una reversión de todo lo que había sido la revolución sandinista. Había que desmontarlo
y en ello iba la policía y el ejército. Recuerden que el Fondo Monetario dijo hay que reducir el tamaño del Estado al mínimo, y ahí fueron policías y militares pasados a retiro. Y luego, desde la campaña contra la policía y el ejército y otras instituciones, comenzó desde el 10 de enero del año 2007. Policía sandinista, que había que desmontarlo, y de ahí la guerra de acusaciones y descalificaciones, que no era cierto que éramos el país más seguro de Centroamérica, etcétera, etcétera, hasta lo que pasó el año pasado. Eso fue el culmen de la acumulación de toda esta campaña que venía desde el 10 de enero del 2007. Sí, el presidente decía que, la vicepresidenta decía anoche, hemos trascendido todo esto, ¿verdad? Todo este odio y destrucción que hemos vivido en Nicaragua, o que se vivió en Nicaragua en el último año, gracias a que no se ha detenido el país, hemos seguido avanzando. Y también lo recordaba el presidente, ¿verdad? Claro, el el presidente hospital, el paso del nivel, sí. A mí lo que me llamó la atención mucho fue lo que dijo el mandatario sobre los grandes capitales que acumularon riquezas durante el somocismo y que fueron los que estaban detrás de esa azonada política del año pasado, alentando, creyendo que bueno, vamos a tomar el control político del país, y se hicieron en realidad muchas locuras. En el diálogo fallido se perdieron muchas oportunidades de haber llegado a un arreglo bueno para el país, pero la insistencia de no, aquí tenemos que mantener una presión, una posición de fuerza a través de los tranques. Y nunca se quiso desmontar los tranques. Se les dijo, vamos a dañar la economía y miles de gente va a quedar sin empleo. Y un empresario decía, ¿qué importa? Esos son los costos que hay que pagar. Ahora hay lamentos de esa situación advertida. Pero el país sigue adelante, la macroeconomía está avanzando. Esta semana el Banco Central dio a conocer un informe financiero de que los bancos están estables, tienen suficiente dinero, han recuperado la cartera de crédito que estaba morosa. La gente, a pesar de todos los esfuerzos, está pagando pues sus compromisos. La inflación está controlada, los precios de los alimentos están estables. Siente la gente, que se refleja en la encuesta de MIR, que hay una mejoría. Incluso las exportaciones a Centroamérica se están recuperando, contrario al discurso de la oposición que se quedó en el año pasado, con su discurso de adelanto de las elecciones, represión, derechos humanos, y los nicaragüenses quieren otra cosa, que es vivir, trabajar en paz y avanzar. Claro. Aunque a mí me parece importante también y honrado del presidente Daniel Ortega reconocer de las cosas que hacen falta y de las cosas que hay que mejorar. O sea, eso lo que te está diciendo es que, vinculándola también con la encuesta, es que el principal problema de los nicaragüenses, de todos los que estamos aquí, es el económico. Y sobre eso hay que trabajar duro. Entonces me parece importante que él también reconozca, o sea, y lo dijo muy claramente, no que lo reconozca, pues, sino que lo dice y está claro, y por supuesto, que hay un montón de cosas por mejorar y por hacer. Y eso es importante, pues, para no fantasear. Ahora, un reconocimiento importante que hay que hacerle a la policía, al gobierno, a los nicaragüenses, es el clima de seguridad que tenemos hoy. Si lo comparamos, esta seguridad el día de hoy con lo que teníamos hace año y tanto, hemos avanzado notablemente. Lo vimos en Masaya el domingo con el desfile hípico, miles de gente en las calles, 500 caballistas, hasta la 1 de la madrugada, los bares repletos de gente. Sé que uno de los bares restaurantes de Masaya vendió solo ese día, y le vamos a hacer promoción, 7,000 cervezas solo el domingo. Eso te demuestra la tranquilidad, la paz de la gente, por ir a celebrar, por ir a disfrutar. Si no hubiese ese clima de seguridad, la gente se queda tal vez en su casa. Pero no hubo reportes de heridos ni de gente que haya salido afectada de nada. Al contrario, antes, cuando comenzó a llover, que esa es una derrota para estos sectores radicales de la oposición, cuando comenzó a lloviznar, comenzaron a divulgar en las redes
de que habían altercados en Masaya, de que la policía estaba en enfrentamiento, había disturbios, dijeron en las redes, Y para calles provocar vacías. miedo que Claro, la gente claro. no llegara a Masaya. Calles vacías. Y calles vacías. ¿Y qué pasó? Totalmente lo contrario. Lo vimos en los 4 días recientes de vacaciones largas, la cantidad de gente que salió a las playas, a la finca, fuera de Managua, a disfrutar en paz y tranquilidad. Si no hubiese este clima de seguridad, que hay que reconocerle a la policía ese esfuerzo, los nicaragüenses estarían quién sabe qué, pero lo refleja en la encuesta, estamos tranquilos, no hemos sido víctimas de robo, me siento más seguro en mi casa, ahora más que antes, y lo que quiero es paz para trabajar y solventar los problemas que pueda tener en mi familia. Sí, la gente también pide más presencia de la policía en los barrios con los problemas cotidianos, pues el ladrón, el celular, o sea, esas cosas que son parte de la función de la policía y que la hace por eso más cercana a la gente, pues el llamar, que el jefe de sector, yo no sé si todavía existen. Claro, sí existen ¿verdad? todavía. Que vengan, que el bochinche, que no sé, esas cosas que pasan todos los días en los barrios y que tenés que resolverlas y tenés que acercarte y tenés que llegar, porque eso es lo que la gente, lo que percibimos como tu seguridad. Es decir, te roban, llegás, denunciás, agarran al ladrón, que no sé qué, lo ven en juzgado, eso es lo que vos, entonces vos tenés una sensación de seguridad, una percepción de seguridad porque estás más cercana a vos. Yo creo que esas cosas son importantes, pues no solo lo macro, pues, sino No, sí lo decía. de la vida cotidiana. Lo decía el comisionado Díaz en una entrevista, Sí. que para ellos tenía tanta relevancia un homicidio como Claro. cuando le roban a un pobre, a una familia pobre el chimbo de gas, pues, lo Sí, que decimos, porque ¿no? lo que te cuesta. Porque es lo que le cuesta y cuánto le cuesta a esa familia ir comprando sus cositas, pues. Y eso para mí me parece que es importante, pues, y lo mencionaba también ahí el presidente. Ahora, por más que intentaron, creo yo, calumniar y manchar a la policía, y yo creo que no lo lograron, pues. Y esa encuesta a la que hacía referencia Eliezer, yo creo que da cuenta de ello, pues. Y la gente, en ningún país, yo no sé, pues, pero no en todos lados sentís que podés hablar como el policía, pues, porque en otros lados, hermanito, a veces no te dejas ni acercar al policía, ni menos al del ejército. Pero aquí siempre ha sido una policía con la cual el pueblo se puede vincular, pues. Hasta discusiones hay en las estaciones de policía acerca de situaciones que a veces a uno le dan risa, pero es una policía cercana a la gente, y eso creo que habla del modelo también. Ese es el modelo comunitario de la gente y todo lo demás. Y eso de los sectores todavía continúa, creo. Ahora, ¿por qué funcionando. somos el país más seguro de Centroamérica? Como lo decía el comisionado Díaz. No tenemos sicariatos. No tenemos bandas de narcotraficantes, no tenemos maras como en El Salvador que andan extorsionando en los barrios para que los camiones que lleguen a vender productos puedan entrar, o la gente quiere salir de sus barrios, tiene que pagar una cuota. Eso no lo tenemos. Me aquí. aparecen encostalados ahí los cadáveres tirados como en sí. Honduras. Y con Todos el los mismo días, Salvador, 30, sí. 40 personas en las calles. Sí, miraba hoy un reporte internacional de un señor ahí que estaba hablando de la cantidad de miles de gente que quieren salir de Guatemala, Honduras y Salvador, que no nos alegra, pues, porque son Claro. nuestros países hermanos, ¿no? Pero la situación es crítica y porque la gente va huyendo de la violencia y va huyendo de una situación que los envuelve a todos y que pone en peligro la vida de. Pero además, ¿no te acordás familia. vos que hace los 90, los 2000, el gobierno de Alemán, el gobierno de Bolaño, o sea, los barrios eran un infierno, con las pandillas famosas, ¿te acordás? Los comemuertos, los puenteros, los no sé qué cosas, desbaratados. Sí, que es cierto. Se te olvidaron. Habían barrios en que no podían No llegar. podían no puede entrar, llegar, sí, ni hombre, la sí. policía quería entrar, porque bueno, una policía en la calle y vas a entrar a que te maten, casas desbaratadas a punta de pedrada, pedradas, las sí. famosas armas hechizas, un montón de delincuentes peligrosos. O sea, se te olvidó eso, no es posible que se te haya olvidado, porque de eso, que la gente vivía el horror, los semáforos eran un peligro terrible, a una situación de relativa tranquilidad, digo yo, Claro. relativa tranquilidad, porque tampoco podemos poner las cosas como
Claro. Disneylandia. Pero de relativa tranquilidad, o sea, eso es trabajo, eso no es casual, eso es trabajo. Esa es una cosa distinta y una mentalidad distinta en el quehacer cotidiano de la policía. De una policía que yo, ¿para qué voy a ir? Se me van a matar y además no tengo cómo ir, a una policía que tiene técnica, que tiene recursos y que sabe que esa es su obligación, su papel. Yo estaba recordando el semáforo de la repuesto de la 15, ¿te acuerdas? Era famosísimo. Es cierto. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Cierto. Era por el barrio Dimitrov, ¿no? Sí, correcto, allá bajando de Altamira. Horrible, le decían, no pasé por ahí, le decían, ¿no? Dos cosas. Primero, si uno va a revisar las cifras de México, lamentablemente, solo el año pasado, 38,000 personas perdieron la vida víctimas de la violencia, de la criminalidad, del narcotráfico. Ya no se diga las cantidades de fosas clandestinas que han encontrado. Pero no sé si leíste ayer un dato del Ministerio Público de El Salvador que hablaba que de enero a septiembre, 2.300 desaparecidos. 2.300 desaparecidos. Vos te horrorizás cuando escuchás esa cifra. Vos decís, ¿cómo es esto? 2.300 desaparecidos. ¿Cuáles son los desaparecidos en el país? Y lo comparaba con una conversación con uno de los señores de la logia masónica que estuvieron la semana pasada en Nicaragua, en Granada. Vinieron de noche desde Granada a hacer unas gestiones a Managua y se regresaron a Granada. Y me decía el español, que era un español, mire, cuando uno está fuera de Nicaragua, es la primera vez que vengo, tenía otra percepción del país por todo lo que me habían dicho. Ahora que vengo aquí veo paz, tranquilidad. Me llamó la atención, dice él, la cara de la gente, la expresión de la gente, sonrisas, alegrías, tranquilidad. No se ve en la gente que anda en la calle pavor, temor, como hay en otros países por salir a la calle, por ser víctima de violencia. Me anotó lo de las carreteras, me dice, carreteras de primer mundo que no he visto en ninguna otra parte, a veces ni en España. Y se fue muy admirado, pues, viendo la realidad que encontró en Nicaragua versus lo que le dice la propaganda. Claro que esa percepción es por toda la campaña que hay en el exterior, claro, que este país vive bajo terror, que hay muertes, que hay... Allá andan ahorita la delegacioncita ahí que anda gastando dinero. Sí. Un trío de delincuentes. Sí. Ya son más que tres, ¿no? Terroristas. Ese es el síndrome de William Walker. William Walker. Sí, hombre, claro. Sí, son como decía el comandante, los descendientes, ¿verdad? William Walker ahí está caminando el espíritu. Vamos a ir a una pausa, el reloj ya marca las 7:33. Luego volvemos con los resultados de la encuesta. Ya regresamos. Reporte sobre los resultados de la encuesta conocí el día de ayer de MIR Consultores y luego pues les pediré sus comentarios. Adelante, muchachos. MIR Consultores presentó los resultados de su más reciente estudio de monitoreo de la opinión pública en Nicaragua. Los nicaragüenses en más de un 97% quieren bienestar. Para lograrlo, las personas en su gran mayoría expresan que se necesita paz, 97.7%, estabilidad, 97.7% y seguridad, 98%. Los encuestados en un 89.9% expresan que los tranques no son una idea extraordinaria. Más del 90% dice no a los tranques. El 75.2% dice no a los paros nacionales. El 79.4% dicen que solo los que no tienen nada que perder son los que hablan de paro nacional. Y más del 71% de las personas dice que solo aquellos a quienes no les interesa la población son los que hablan de paro nacional. Por otro lado, el estudio de MIR revela que más del 90% de los nicaragüenses expresan que las noticias falsas se han convertido en un problema para la sociedad nicaragüense. El 93.7% dice que quienes las difunden lo hacen con la clara intención de manipular a la población y provocar conflictos. El 93.6% dice que las noticias falsas producen zozobra, temor, ansiedad, angustia, entre otras cosas. Y el 92.8% que la difusión de noticias falsas es un delito y atenta contra la salud psicológica de las personas.
Los nicaragüenses dicen en más de un 89% que el sector privado está representado por todas las empresas independientemente de su tamaño o la organización gremial a la cual pertenezcan. Apenas el 2.1% dice que el sector privado está representado solo por las medianas, pequeñas y microempresas organizadas en CONIMIPYME, y tan solo el 1.5% de los nicaragüenses considera que el sector privado está representado solo por las empresas organizadas en COSEP. El estudio también recoge la percepción de la gente sobre la Policía Nacional. El 64.2% de los nicaragüenses califica de positivo el trabajo que ejerce la institución del orden público. También más del 75% muestra el alto profesionalismo de la Policía Nacional. Las personas también expresaron su simpatía política partidaria y el FSLN tiene 53% de simpatía político-partidaria. El 66.6% de los nicaragüenses rechazan el intento de golpe de Estado de 2018 en contra del gobierno y su presidente constitucional, comandante Daniel Ortega. Por otro lado, también las personas en más de un 80% aprueban el proyecto de reformas y fortalecimiento del proceso electoral entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA. Asimismo, los nicaragüenses manifiestan en más del 64% que el proceso de reformas y fortalecimiento a los procesos electorales deben ser tratados con los partidos políticos. En el estudio de MIR, las personas expresan en un 68.6% que el gobierno sandinista trabaja para el beneficio de la población en general. El 59.6% de los encuestados aprueban la gestión del gobierno sandinista y más del 60% expresa su apoyo al gobierno de reconciliación y unidad nacional. Juan Cortés, Multinoticias. Bueno, estos son los resultados, Adolfo. Ya hemos visto, la gente rechaza la idea de los tranques, que no es una idea maravillosa, como decía aquel señor. ¿Por qué? Ajá. Porque la gente ya se dio cuenta que los tranques tuvieron consecuencias negativas en la economía, en la paz, en la seguridad del país, y estamos pagando consecuencias todavía de eso. Mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces la gente, evidentemente, yo no quiero volver a esa situación. Si ustedes ven un aspecto importante, dice la encuesta, queremos volver al crecimiento económico que traíamos hasta abril del año pasado, porque está comprobado que ese diálogo y consenso con sectores económicos y trabajadores le dio resultados al país, está comprobado. Crecimos económicamente 5% en los últimos 5 años, atrajimos inversión extranjera, más la seguridad, la estabilidad macroeconómica. Todos los organismos reconocieron a Nicaragua en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Los nicaragüenses quieren volver a eso. Y para lograrlo necesitamos vivir en paz, necesitamos que haya seguridad y que le permita a la familia recuperarse de la situación dramática del año pasado. Entonces, si los tranques representan un atraso, olvídate que yo voy a respaldar una cosa de violencia como esa del año pasado. No quiero volver a eso. Y entonces me parece que ese aspecto muy importante que trae la encuesta esta encuesta de MIR, y como el gobierno ha venido haciendo un buen manejo de la recuperación de la economía, insisto en la estabilidad macroeconómica, monetaria, cambiaria, inflación, remesas, recuperación del turismo, la gente siente que hay una mejoría, en que ya estamos dejando atrás o ya dejamos atrás todo lo del año pasado y ahora hay que ver hacia adelante. Entonces la gente dice, vamos por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El de la senda del crecimiento económico, que me va a ayudar a mí como ciudadano a seguir adelante. Pero para lograr eso, dice la gente que necesita paz, seguridad, tranquilidad. Y el otro asunto que le preocupa a la gente es lo que decía Tirsa, lo económico. Y ahí está reflejado también. Ahora, lo económico... Más que lo político, pues. Por supuesto. Lo económico, si ustedes revisamos los últimos 25 años, en todas las encuestas de todas las firmas que se han hecho en Nicaragua, la economía es la preocupación número 1 de los nicaragüenses. Los políticos no le interesa a la gente, los pleitos de los políticos no le interesan. Es el crecimiento de la economía que está comprobado que eso le beneficia directamente a la población. Y por eso ese respaldo. Sí, lo que te refleja en esencia la encuesta es
son las aspiraciones, ¿verdad?, de la población. Es decir, necesito mejorar mi condición de vida porque, bueno, perdí el empleo, porque mi negocio se cayó el año pasado, porque tuve que cerrarlo, porque quedó en medio de tranques o porque no pude y estoy endeudado y tengo que buscar cómo cumplir, honrar, ¿no?, mis deudas. Es decir, y la aspiración de la mayoría, o sea, de la población en términos generales, es mejorar su situación económica, incluso que su familiar pueda regresar al país, el que se tuvo que ir a trabajar porque, bueno, quedó desempleado, porque la situación se volvió tan difícil que tuviste que emigrar. Me voy yo, el hombre o la mujer, y el otro se queda aquí en el país cuidando a los chavalos y haciendo una que otra cosa. Es decir, tu aspiración es que tu familia regrese y que vos puedas salir adelante. Es decir, eso, la encuesta no es una cosa hecha en la luna ni en otro planeta, son las realidades, es decir, son las aspiraciones de la población en términos generales. Mejorar tu situación económica, que se vio gravemente afectada el año pasado con el golpismo. Ahora, gobierno actual dice trabaja para el beneficio de la población en general, un 68.6%. Y el dato que vos mencionabas acerca de que quieren el rumbo anterior al que llevábamos, pues en abril de 2018, es el 81.6%. Es decir, un dato fuerte. La simpatía política por el frente, y lo mencionaba al inicio, en total es el 53%, ahí sumando el 38.9% del duro. Y el suave 14.1. Que hay que trabajarlo. Sí, hay que trabajarlo. Que no es malo, sí, o sea, un resultado extraordinario. Ahora, después de todo lo que ha pasado en Nicaragua, pues, para que el presidente Daniel Ortega salga con semejante aprobación y el gobierno en general como tal, y las simpatías partidarias del partido, es una labor extraordinaria la que se ha hecho. No tiene comparación eso en América Latina. Una recuperación de ese tipo. Si nosotros vemos las recientes encuestas en otros países, mira cómo se ha derrumbado el presidente de Costa Rica, porque no ha podido responder a las demandas de mejoría económica de la población. Al contrario, déficit fiscal ha aumentado, inseguridad ciudadana en Costa Rica se ha aumentado. Ya no digamos Argentina, como Macri se derrumbó totalmente por el mal manejo de la economía. Aquí hay una experiencia acumulada tremenda que es ventaja, pues, ¿verdad?, para que demuestra liderazgo para resolver todos estos problemas que necesita superar Nicaragua. Ahora, el 96.9% de los nicaragüenses piensa que es el ciudadano, haciendo uso de su voto, quien decide quién y cuándo gobierna el país. El 95.9% creen que el orden constitucional debe ser respetado por todos. Y el 86% opina que nadie puede, sin asumir responsabilidad de consecuencias, violentar el derecho a otra persona. Es que decir que esa es la ruta, hombre. Es que decir que a la gente no le interesa la política, pues es despreciar la inteligencia de la población, ¿verdad? Y o sea, nosotros no somos los que hablamos de política, ustedes no saben nada. Y lo que te está diciendo ahí la población es, espérate, o sea, los conflictos, los problemas políticos hay que resolverlos, los conflictos hay que resolverlos por la vía del diálogo, no por la vía de la violencia. Deben de tomar en cuenta a todos los sectores, no es un grupo que se autodenomina representantes de no sé qué cosa, ¿verdad? Que nadie, bueno, sí los nombró la conferencia episcopal, pero bueno, no son ustedes los que tienen la voz del resto de la población. Aquí hay distintas expresiones políticas, hay que tomar en cuenta todo el mundo. Con nuestros votos, te guste o no, es que se decide quién gobierna este país, qué partido, qué agrupación, qué sé yo, son los que gobiernan este país. Eso te lo está diciendo claramente la gente. Y además rechazan, aunque no se pregunta ni se dice, pero rechazan cualquier intento de derrocamiento de un gobierno legítimo constitucional como pretendieron el año pasado. Pues yo creo que esas cosas también son
son muy importantes y quedan reflejadas en esta encuesta y quedan reflejadas en todas las En la encuestas. otra, sí. En todas las encuestas que han habido. Lo que pasa es que es como, siempre lo digo, como tomarte un vaso, para ellos tomarse un vaso de fresco de vidrio. Es decir, te cuesta aceptarlo, pero la verdad es que esa es una realidad, eso te lo está diciendo la gente. De otra manera, es inaceptable pues en este país. O sea, la otra manera es la que quisieron imponer, pues violencia, un derrocamiento y un golpe pues contra un gobierno legítimo. Pues yo creo que siguen en el proceso de negación, ¿no? O algunos, pues, Sí. cada vez menos, pero sí en un proceso de negación Pero acuérdate que los separa totalmente de la y su realidad actual de fortaleza es Nicaragua. hacia afuera, Ujú. ¿verdad? Por eso son sus... Que también no veo eco, pues, así, por mucho esfuerzo que hagan, pues. Están en contra del sentimiento popular y con un mensaje inconexo con la gente. Si vos ves, mientras la población dice yo quiero paz, quiero trabajo, quiero tranquilidad, quiero prosperar, quiero que mi chavalo se supere y vaya a la universidad, quiero lograr los recursos para mis medicinas, para garantizar mi comida. Frente a esa aspiración mayoritaria de los nicaragüenses, ellos van a pedir sanciones y bloqueos económicos para afectar a estos nicaragüenses, porque una afectación de ese tipo no es excluyente. Claro. A los rojos sí, a los negros no. Entonces afecta a todo. Entonces, eso es ir en contra del sentimiento de los nicaragüenses. Mientras los nicas quieren que alguien les diga cómo va a hacer para reducir la pobreza, para que tenga más salud gratuita, más educación gratuita, ellos lo que te dicen es, no, adelantame las elecciones que yo quiero ya el poder, sin responder a las demandas de la población y después los bochinches internos que hay ahí, los pleitos de liderazgo, de protagonismo político, que la gente los ve, que no son nuevos, pero que la gente también no es tonta y sabe identificar plenamente, sabe quién tiene el liderazgo, la capacidad para gobernar Nicaragua y sacar adelante al país y los que andan pidiendo, al contrario, bloqueos y sanciones. Ayer miraba las declaraciones de uno de ellos decir, hay que apuntar todas las baterías contra el BESIE porque está financiando obras y proyectos del gobierno. Eso es egoísmo político y la gente no se lo traga eso. No, esa es una gran estupidez. Porque ¿quién quiere afectar que se pare una carretera o la construcción de un hospital, de una escuela para afectarse a sí mismo? Solo esas mentes irracionales. Ay, Dios. Y soñando ilusamente con la silla presidencial. Bueno, ahora hay como 25 candidatos presidenciales. Hombre, una competencia tremenda ahí, pero... Allá vamos, Pero es que dan risa, o sea, a llegar a los 30. dan risa. Van a llegar... Ay, Dios. Fíjate que eso lo vinculo con todo este tipo de discurso y esas actitudes y estas cosas, las vinculo con lo que dijo ayer el presidente Ortega. Son somocistas, ¿verdad? Son somocistas. Porque, y lo mantengo, el somocismo no es únicamente lo que conocimos, la expresión represiva, criminal, sanguinaria, que conocimos, ¿verdad? Ciudades bombardeadas, masacres, gente asesinada, todo lo que conocimos del somocismo. El somocismo es una actitud, es un comportamiento, es un tipo de relación prebendaria, corrupta, saqueadora. Eso es somocismo, aunque te vistas de saco y corbata. No tengo nada contra el traje. Yo no llevo la corbata. O sea. Pero aunque te vistas de saco y corbata, aunque tengas un discurso supuestamente muy progresista y todo eso, tu forma de incluso ver el poder, de ver el poder para ver qué sacas, eso es somocismo, eso es el somocismo. Eso es el somocismo y contra eso es lo que hay que pelearla y hay que batallar, pues porque... Y lo decía ayer el presidente Ortega, capitales que se construyeron, ¿verdad?, amparados en el somocismo. Esos prebendarios corruptos que sacás, que te doy, que me das,
Eso es somocismo, construir un edificio bellísimo en el centro de la ciudad y para no pagar impuestos meterlo como un proyecto turístico. Eso es somocismo, aunque no lo querrás reconocer. Una carretera mal construida que le pusiste material barato, como la carretera Nejapa, sí, esa que Nejapa y Zapa, como 6 meses. La carretera Matagalpa-Jinotea. en el gobierno chamorro, esa carretera que de dilató, 2 pulgadas le hicieron, creo yo, sí. creo que fueron 6 meses, Sí. ¿verdad? Y ahí hubo corrupción, eso es somocismo, aunque te arropes, ¿verdad? Con de muy demócrata y de muy... No, eso es somocismo. Es decir, el somocismo es una expresión, no solamente eso, es una actitud, es una forma de vivir. Y contra eso hay que batallar, porque hay discurso bonito, incluso en la función pública, y esto lo digo y lo asumo yo, ¿verdad? Que me quede viendo así, que tiene un comportamiento somocista. Y entonces, contra eso hay que batallar, Y estos tipos, su relación, su comportamiento, y lo que hacen es somocista. Eso es el somocismo. Claro que sí. Y es una lacra que ha costado quitársela. Sí, Ha costado quitársela. Necesitas realmente despojarte de un montón de cosas para dejar de serlo. Somocismo nunca más, ¿verdad? Sí, Por supuesto. nunca más somocismo. Pero hay que trabajar. Claro, hay que trabajar. Él quería No, comentar simplemente estoy escuchando intrigado a Tirsa. Pero todo viene a reducir de que la corrupción de los gobiernos pasados está reflejado en esta encuesta. Así de sencillo. El 90% de los nicaragüenses no queremos los tranques. Y el 79.4% no quiere los paros. Entonces, la corrupción de los gobiernos pasados, vuelvo y lo repito, está reflejado en esta encuesta. La aceptación que ha tenido el gobierno, la aceptación que tiene la Policía Nacional y el grado de profesionalismo y estabilidad que ahora estamos como Nicaragua es lo que ha llevado al gobierno a estar donde realmente está. Bueno, yo les agradezco, el reloj nos ha alcanzado, sí, efectivamente la aprobación a la policía alta y también al su grado de profesionalismo también lo refleja alto. Vamos a ir a la pausa, gracias muchachos, y ya regresamos.